Listo. Esta es la clase, entonces, de lenguaje y comunicación número 30 y corresponde al día jueves 28 de mayo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a continuar con la escritura de nuestro cuento. El día de ayer planificamos nuestro cuento, ¿cierto? Tuvimos que, vamos a revisar hoy día esa escritura. Yo la revisé ayer, pero hoy día ustedes tienen que revisarla para poder completar la actividad que vamos a llevar a cabo hoy. Y vamos a recordar lo que vimos ayer porque en base a esto es la actividad de hoy día, ¿ya? Los que no se conectaron ayer o no han hecho la actividad de ayer aún, aquí también va a ir la explicación para que usted pueda realizarla hoy día, ¿ya? Lo que tenían que hacer entonces el día de ayer era buscar en la página 243 imágenes de algunos personajes que ustedes debían armar. Tenían que armar 2 personajes con esas imágenes. Ustedes veían de manera creativa cómo iban a ser esos personajes que iban a crear para poder escribir su propio cuento. Entonces, cuando ya tenían listos los personajes que iban a crear, tenían que pegarlos aquí en estos recuadros, ¿cierto? Personaje 1, personaje 2. Y luego a cada uno de estos personajes tenía que darle un nombre y una descripción. Es decir, colocarle el nombre como usted quería llamarlo en el cuento y escribir ciertas características de ese personaje. Si era grande, si era flaco, cómo era, tenía que describirlo de manera sencilla. Y lo mismo tenía que hacer con el personaje número 2, colocarle un nombre y escribir una breve descripción de ese personaje. Estos recuerden que tenían relación con las imágenes de la página 243. Luego de eso, ¿ustedes qué tenían que hacer? Tenían que escribir en estos recuadros cómo quería que fuese su cuento. Es decir, lo que ustedes querían que ocurriera con los personajes que habían creado. En el inicio, ¿qué querían que ocurrieran con estos personajes? En el desarrollo, ¿cómo se iba a ir, cierto, desarrollando esta historia en el cuento? ¿Qué iba a pasar con estos personajes a medida que íbamos avanzando en el relato? Y por último, el desenlace, el final. ¿Cómo iba a terminar su cuento? ¿Qué iba a pasar con estos 2 personajes? Luego de eso, tenían que describir el lugar donde iban a ocurrir los hechos. Recuerden que el cuento debe tener los personajes que ya los crearon ustedes y aparte de eso, estos personajes son los que realizan las acciones, pero en un lugar determinado. El bosque, la playa, la cabaña, la casa, en la piscina, etc. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes acá? Describir cómo iba a ser ese lugar donde los personajes iban a realizar estas acciones. ¿Ya? Eso había que hacer, y en la número 6, marcar con un ticket cómo quería usted que comenzara su cuento. ¿Había una vez? ¿Érase una vez? ¿O hace mucho tiempo? Luego de eso, tenía que hacer el borrador del cuento en la página 68. Tenía que escribirle el título a su cuento, cómo se iba a llamar, ¿cierto? Cómo iba a comenzar, cómo se iba a desarrollar su cuento y cómo iba a terminar su cuento. Eso el día de ayer, ustedes tenían que enviármelo a mi correo para que yo les hiciera las correcciones correspondientes, ¿cierto? Ayer se enviaron estas correcciones para que usted hoy día pueda realizar su cuento como corresponde, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer hoy día ustedes con ese cuento que ya está revisado? Van a reescribir en el cuaderno hoy día el cuento que corregí yo el día de ayer. ¿Ya? Reescribir es volver a escribir, pero ahora observando todas las correcciones que yo les hice. Y luego de eso, deben acompañar el cuento con un dibujo que tenga relación con tus personajes. Es decir, van a tener que observar a los personajes que ustedes crearon en la página 66 y van a tener que realizar un dibujo que muestre ciertas situaciones que ocurrieron en ese cuento. ¿Ya? ¿Y qué tienen que tener en cuenta entonces para poder realizar la actividad? Todas las correcciones que yo les hice. Puntos, comas, mayúsculas, los tildes, todo lo que yo les marqué, tienen que tomarlo en cuenta para poder realizar este cuento hoy ya en su cuaderno. ¿Ya?
Esa es la actividad de hoy. Eso es lo que tienen que hacer hoy entonces con la corrección para que podamos ir revisando. La letra tiene que ser hoy día ya un poquito más clara